Podcasters, ¿cómo están el día de hoy? Qué buen día para hacer este capítulo porque tuvimos un semejante carrerón. Esa espera valió la pena. Canadá nos dio una carrera para recordar. La mejor carrera que hemos tenido hasta ahorita. Yo sé que solo han habido 6, pero qué buena carrera, qué buenas peleas, qué increíble estuvo todo. Pero para hablar de todo lo sucedido en Canadá y de lo que viene, no me encuentro solo, me encuentro acompañado de queridísimo amigo, queridísimo fan de la Fórmula 1 que hemos estado haciendo ya este podcast por casi 6 años. Ricky, te paso el micrófono, ¿cómo estás? ¿Qué tal, queridos amigos podcasters? ¿Qué tal, Fons? Saludos a todos. Y sí, 6 años de tantas historias que nos da este bello deporte. Que, como bien dice Fons, un fin de semana bastante entretenido, bastante espectacular que nos da Canadá. Canadá no decepciona. Y con todo y su sprint, vaya que nos da mucho de qué hablar, mucho que pensar. Inclusive empezamos a tener flashbacks de las peleas entre los Mercedes, flashbacks del duelo Max Verstappen contra Hamilton. No, hombre, buenísimo. Y estamos viendo también flashbacks a 2016, 2017. Bueno, no, 2017 ya se había retirado. 2014, 2015, 2016 con los Mercedes. Recordemos cómo esos años era una pelea brutal con Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Ahorita no creo, o bueno, puede pasar. No ha pasado todavía. Pero George Russell y Kimi Antonelli todo el fin de semana estuvieron, pero duro y dale, y duro y dale. Y qué buena carrera. Increíble. Me encantó, me encantó. Ricky, ¿qué tal ese sprint race? Fantástico, fantástico ver a los Mercedes pelear entre sí, como bien dices, aquellos flashbacks a cuando estaba Rosberg contra Hamilton, que se chocaron, que se tocaron en España y le dio al joven Max Verstappen su primera victoria en su primera carrera con Red Bull. Y otra vez se vio tensión, se vio que están agarrando con todo. Y cabe destacar que desde la previa que habíamos comentado aquí en podcast, sabemos que a Russell le gusta mucho esta pista. Pues estaba aprovechándolo, consigue las pole positions, pero tuvo muy mala suerte que el coche no le correspondió. Pero a lo que quiero llegar con esto es que por parte de Kimi, el poder vencer a Russell en donde él está muy cómodo, también va a afectar el juego mental de la pelea de estos dos. Porque por sí Russell ya tiene la presión de que supuestamente Russell era el piloto número 1 y llega el rookie, llega el novato, lo empieza a incomodar y ahorita ya le lleva una ventaja. Pues no es inalcanzable, pero tiene una ventaja que le permite ir más tranquilo a Kimi y le empieza a meter un poco de presión al señor Russell. Sí, no, porque el año pasado ahí ganó George Russell. Y hace 2 años, o no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, hubo un año donde ganó Max Verstappen también. Pero George Russell, definitivamente, Canadá es una de sus pistas fuertes. Y sí, él mismo lo dijo. Él mismo siente que hay como que una fuerza externa que no está queriendo que luche por el campeonato. Porque bien lo vimos todos en la transmisión. La razón por la cual se salió de la carrera no fue su culpa. Fue problema del motor. Pero qué emocionante hubiera sido que hubiera sido así el resto de la carrera. Simplemente pelea tras pelea tras pelea. Ricky, probabilidad de que hayan chocado si Russell no se hubiera salido. De hecho estuvo demasiado cerca en una parte en la que Russell iba adelante y después de varias vueltas intentando, en una Kimi tuvo que bloquear su coche y estuvo a nada de llevarse por delante a su compañero. Se veía la reacción de Toto y todo el equipo de Mercedes de que lo cerca que estuvieron de que terminaran los dos pilotos sin puntos. Y hubiera sido un flashback ese, fíjate, a Azerbaiyán, cuando el joven Max se llevó a Danny Rick en Baku, Baku. sí. Y ni siquiera estaban peleando por la victoria esa vez. Sí. Exactamente, puro pelear posición. Acá estaba viendo así y debo decir que el día de la carrera Russell se vio mejor. Kimi se veía que estaba empezando a desesperar no poder pasarlo y los dos empezaron a aventarse al pasto y por los pianos y demás, que está poniendo muy bueno. Qué lástima
que nos privaron de esta pelea por el motor Mercedes, pero pues sí hubo contacto, hubo por lo menos llanta con llanta. Quién sabe si hubieran sobrevivido los dos hasta el final de la carrera. Yo no lo creo. Yo creo que eventualmente hubieran chocado. George no quiere ceder posición, Kimi quiere ganar, entonces obviamente solo puede haber un ganador. Sí, sí, y Kimi ya también se le notaba lo molesto, se está quejando por la radio, que tuvo hasta que intervenir Toto a decirle, ¿sabes qué? Ya, párale. Hasta aquí. Eso lo hablamos después en secreto, en equipo Mercedes y ya. Vaya, pues sí. Kimi Antonelli se vuelve en el primer piloto de la Fórmula 1 en la historia de la Fórmula 1 en recibir su primera victoria en la Fórmula 1 y seguir su primera victoria con otras 3 consecutivas. O sea, que su primera victoria sea seguida de 3 otras victorias, una tras otra. Es el primerito en la historia. ¿Acaso este niño es imparable ya? Pues está volviendo un fenómeno, sin lugar a dudas. Está aprovechando todo lo que se le viene. Y veamos si lo puede convertir en una quinta, que sería brutal, porque ya está marcando historia. Y tan solo ver ese podio acompañado de Max y Hamilton, creo que pues empieza a juntar con todos los grandes. Mientras se mantenga ahí, pues creo que sí va a empezar es muy joven para seguir haciendo récords y récords. Sí, es muy joven y qué cosas, ¿no? El año pasado, como después de verlo correr y cometer tantos errores en la mitad de la temporada, pensar que hoy día estaría liderando el campeonato, o sea, increíble. Y no solo eso, sino que su compañero George Russell, yo sé que tuvo un problema en su coche y por eso tuvo que retirar, pero que George Russell haya bajado a tercer lugar en la tabla de posiciones, Lewis Hamilton estando en segundo lugar. O sea, este año está pintando que va a ser un año histórico. Va a estar buenísimo. Va a estar muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y seguimos con las sorpresas porque también estábamos hablando, por ejemplo, de McLaren, que ahora nos da una sorpresa para mal. Hicieron un Ferrari. Los Ferrari en el arranque no se vieron tan poderosos como otras veces, pero el señor Sir Lewis Hamilton nos da un carrerón espectacular. Max Verstappen y su Red Bull logran podio, logran puntos. El otro Red Bull también hace puntos. Entonces, todo lo que estábamos viendo en un principio cambió en Canadá. Sí, no. Ese sí, McLaren ya no es la fuerza dominante que vimos el año pasado, definitivamente. Tienen un buen coche, sin duda. Lo vimos en China, como Oscar Piastri estuvo en el podio. Pero, ¿qué fin de semana para olvidar para McLaren? Con Lando Norris teniendo que retirarse, con Piastri chocando contra Alex Albon, cometiendo ese error al principio de la carrera con las llantas. Híjole, eso sí fue una apuesta donde si la sacas bien, te ves como un héroe, te ves como un genio. Pero este no fue el caso, la sacaron mal y se vieron como unos perdedores, se vieron como unos Ferrari. Mal. Y fíjate que, primero que nada, quiero decir que el choque que tiene con Albon, según yo, no lo pasaron en la transmisión. Solo se supo que hubo una bandera amarilla y de repente se retira. Pero yo no me acuerdo haber visto la repetición, sino que hasta el final o en los highlights de la carrera. ¿Sabes cuándo pasaron la repetición? La pasaron picture in picture, donde estamos viendo la carrera en grande. Y tienen una micro pantalla en la esquinita. Pero no solo eso, sino que la mini pantalla estaba siendo tapada por el aviso de la bandera amarilla. O sea, ni siquiera, o sea, lo pasaron, pero no se podía ver. Eso sí debo admitir que tanto en la sprint como en la carrera, la transmisión, muy, muy mal trabajo. O sea, habían unas peleas en pista y me acuerdo que estaban pasando repeticiones. Y tenían que abruptamente cortar la repetición para pasar a la pelea que ya estaba pasando. Sí. O sea, mal, pero bueno. Sí, te lo noté. Y ya que nos estamos quejando de eso, también extraño mis puntos decimales con la diferencia de tiempos entre los pilotos. Sí. Porque de repente dice más .2, pero esos puntos extra te hacen saber si están bajando, mejorando o no. Le están quitando parte de la historia. Esos
Esas Sí. cifras daban más detalle a la historia. Y no lo están dando, tristemente. Hablando de cifras, Ricky, algo increíble que pasó entre Kimi Antonelli y George Russell es que la diferencia de tiempo, y aquí sí hay decimales, la diferencia de tiempo de la sprint quali y la cualificación del viernes y el sábado entre Russell y Kimi fue exactamente la misma. ¿A qué me refiero? Para la sprint quali el viernes, George Russell puso un tiempo de 112.965. Kimi Antonelli estaba 0.068 centésimas de segundo atrás. 68 centésimas. ¿Qué pasa el sábado? George Russell pone un tiempo de 1.12.578 y Kimi Antonelli se queda 0.068. O sea, exactamente el mismo tiempo a la milésima de segundo. Increíble la diferencia. Y muy emocionante estas peleas que tuvieron por esa pole position, porque parecía que Kimi ya la tenía y volvía Russell a mejorar. Y sí, curiosamente, 2 clasificaciones diferentes con 2 vueltas pole diferentes, pero el mismo margen entre los dos chicos Mercedes, exactamente el mismo. Increíble, absolutamente increíble. Pero bueno, ya todos vieron lo que pasó. Russell no estuvo tan feliz. Pero dentro de todo creo que se mantiene optimista, sabiendo que todavía faltan muchas carreras, que tiene el talento. Todo puede pasar. Recordemos el año pasado con Piastri, cómo se veía cómodo liderando el campeonato. Y carrera tras carrera empezó Max a acercarse, empezó Lando a acercarse y Piastri acabó en tercer lugar al final. Así que creo que George Russell tiene eso en mente. Por eso no se preocupó en no haber sido parte del podio más célebre de la historia. ¿Y a qué me refiero con célebre? Este podio que vimos en Canadá es el podio que más victorias hay entre los 3 pilotos. Kimi Antonelli con 4 victorias, Lewis Hamilton con 105, Verstappen con 71. Hacen una suma de 180 victorias entre los 3 pilotos. 180 es muchísimo. ¿Cuál es el segundo podio más célebre que había existido? 2023, Canadá también. Verstappen en primer lugar con 41 victorias en su momento. Alonso con 32 victorias. Hamilton con 103. 176 victorias entre los 3. Así que, wow, vimos la historia. Y qué felices se veían todos en el podio, ¿eh? Hace mucho no había visto un podio tan, pero tan sonriente. Tan bueno, la verdad que sí. Y ya que mencionas esto del podio, agrego como datos que Max Verstappen cumple 11 temporadas consecutivas subiéndose al podio. Y con el dato que nos acabas de dar, pues imagínate, pasó de 41 victorias en 2023 a 71 ahorita. O sea, compensa la ausencia de Alonso en el podio con las humildes, pero muy bien merecidas 4 victorias de Antonelli, más las 2 victorias que tuvo Hamilton entre Canadá 2023 y ahora Canadá 2026 para hacer el podio más exitoso de todos. Sí, no. Y para agregarle otra capa a ese récord, es que en los 5 podios más exitosos que han existido, en todos han estado Verstappen y Hamilton. En todos. El quinto es en 2024 España con Verstappen, 61 victorias. Norris, 1 victoria y Hamilton 103. 165. Y ahorita son 180 entre estos 3. Pero bueno, increíble. Vamos a ver si podemos ver a este trío compartir el podio una vez más en un futuro cercano. No, pues sí, de hecho, si volvemos a ver este trío, quiere decir que este récord se va a superar, sí o sí. Definitivamente. Y que se ve probable que se vuelva a repetir. Creo que, obviamente, Antonelli ahorita es el que tiene más posibilidades de repetir esto. Y Hamilton y Verstappen han estado luchando, pero lo pueden lograr. Y Hamilton y Verstappen es el dúo que más ha compartido podios en la historia de la Fórmula 1, que hasta el momento son 61 podios entre ellos dos. ¡Wow! Y los que faltan, ¿verdad? Lo que vi este fin me encantó, porque fue revivir lo mejor de la pelea tan conocida de Hamilton-Verstappen. Verdaderamente increíble. Sí. Ricky, pero ¿sabes? Sí, estuvo fantástico. ¿Sabes algo que también se me hizo increíble? Franco Colapinto acabó en un 6º lugar, logrando su mejor
resultado de su vida. Increíble. Felicidades, Franco. Sí, Franco Colapinto, que está aportándoles sus buenos puntachos al equipo francés, que se ve sólido, tiene una muy decente quinta posición como equipo en el campeonato de constructores. Y de hecho, hay 4 equipos en lo que va de la temporada que han pasado la Q1 sin problema alguno durante toda la temporada, que son Mercedes, McLaren, Ferrari y Alpine. ¿Qué? Ninguno de sus 2 pilotos se ha quedado en la Q1, siempre han avanzado, y que tienen en común 3 de estos 4 equipos que tienen un motor Mercedes, siendo obviamente Ferrari el que no. Ricky, cuando dices Alpine, ¿acaso te refieres a Alpine Gucci Racing? Al recién anunciado Alpine Gucci, que, pues, ¿qué quiere decir esto? Más inversión, más desarrollo, más oportunidades. Para los que no saben, Alpine y su patrocinador principal, ahorita es BWT, Best Water Technology, es la razón por las cuales son los coches azul con rosa. Azul por el equipo de Alpine, rosa por esta empresa de agua. Pues a partir de 2027 van a, no quiero decir desaparecer el color rosa, pero se va a transformar de BWT ser el principal patrocinador a Gucci. Eso va a estar interesante. Quizás vamos a ver unos toques ahí dorados, quizás unos toques negros. Al parecer el color azul va a permanecer y al parecer va a ser una buena inyección de dinero que va a recibir el equipo. Se especula, porque no les gusta hacer esta información pública obviamente, se especula que con BWT la empresa está pagando un aproximado de $20 millones al año. Se especula que Gucci va a estar pagando por ahí de entre 30 y 40 millones. Algunos dicen que hasta 50 es posible, no lo sé. Pero dijeron rápidamente adiós agua, hola moda italiana. Vámonos. Buena colaboración. Vamos a perder el rosa de la Fórmula 1 después de tanto tiempo que ya estamos acostumbrados a verlo. Sí, nuestro chiquito que fue el primer corredor de las épocas 2000. No sé si en los 90s hubo algún equipo de rosa, quizás. Hubieron muchísimos equipos que vinieron y se fueron. Ninguno muy relevante, claramente. Pero Chiquito fue de los primeros corredores en portar el rosa y ahora va a partir. Lo vamos a extrañar. Pero bueno, gracias BWT por todo. A lo mejor no tanto, pero sí, se va a extrañar. Quizás encontrará otro equipo para patrocinar. Porque recordemos que antes estaba con Force India. Ahora Aston Martin. Y Aston Martin un tiempo tuvo a BWT. ¿Recuerdas que era verde con unos toques rosas? Sí, muy feo. Sí. Y luego se fue a Alpine. Un poquito mejor. Lo que me gustaba que no hicieron este año era cuando las primeras 3 carreras al año corrían un coche casi completamente rosa. Eso se me hacía muy padre. Y casualmente las primeras 3 carreras al año eran las carreras del Medio Oriente, donde estos temas más anti-LGTB son más predominantes. Entonces me daba muchísimo gusto ver que ese coche rosa, que en realidad es solo un color, pero bueno, hay gente que hace estas conexiones raras entre color y género, era como aquí tienes un coche completamente rosa en tu país. Eso me encantaba. Este año no lo hicieron, no sé por qué. Tal vez porque la primera carrera en Australia, quién sabe. Pero bueno, los extrañaré. Yo lo extrañaré, por lo menos el recuerdo. Así es. Y ahora vamos a volver a la tragedia que presentó McLaren en el inicio de carrera, que a su vez, no recuerdo la última vez que vi que un inicio de carrera se pospusiera 2 veces. Porque cuando iba a arrancar la carrera, de repente el semáforo duró eternamente sin apagarse. Hasta Antonelli se movió antes de tiempo, pero ya se abortó el inicio. Qué tenso. Y en ese lapso, Piastri estaba rogándole a su equipo que le pusieran llantas secas, ya el compuesto medio, el compuesto blando, porque las Inter eran una idea pésima. Y McLaren dijo que no. Después, todavía más raro, se vuelve a suspender el inicio de carrera. Y otra oportunidad para McLaren. Otra vez Piastri. Esta es una mala idea. Cámbiame de llantas. Y otra vez le dicen que no. Que es lo que más conviene hacer. Y pues, ¿qué pasó?
Un fracaso. Un Un rotundo fracaso. rotundo fracaso es la respuesta correcta. Porque dentro del top 10, ellos eran los únicos que estaban empezando con esas Inter. Se veía, nosotros, es muy fácil decirlo ahorita, claro. Se veía claro que era la decisión incorrecta. Lando Norris sí tuvo un gran comienzo, llevándose el liderato. Pero esas llantas Inter, en una pista seca, se hacen añicos muy rápidamente. Y eso lo vimos porque Lando Norris muy rápidamente tuvo que entrar a los pits, perder ese primer lugar que había conseguido, que había luchado, Muy bien que había que lo consiguió. extrañado. Ya hace tiempo no habíamos visto a Lando Norris en primer lugar. Pero, total. Tristeza, una tristeza McLaren. Yo sé que no va a ser así toda la temporada, ni que fueran Ferrari, pero sí. Sí, se hubiera visto muy interesante porque pues teníamos a los chicos McLaren detrás de los Mercedes que pues terminaron desapareciendo del resto de la carrera. Se nos perdieron, lo que nos permitió, lo que le dio el espacio a Hamilton y a Verstappen de aparecer en lo más alto y la fantástica pelea que ya mencionamos. Y quien también se vio beneficiado fue Isaac Hayar, que terminó en un muy buen quinto lugar, siendo esta desde Miami 2024 fue la última vez que Red Bull tuvo a sus dos coches terminando en el top 5, hace 48 carreras. ¡Wow! Muchísimo. No manches. ¿Qué pasó entre ese entonces y ahora? No había 1 y 2, no había un segundo piloto que se le pegara tanto al señor Verstappen. Qué locura. Qué locura. Yo espero, y creo que Hadjar está viendo muy beneficiado con el simple hecho de que estos coches son tan nuevos que todavía no los ultra desarrollan para el estilo de Max Verstappen. Por lo tanto, Hadjar se puede beneficiar de un coche un poco más neutro. Que aproveche, que le saque todo el jugo a unos buenos resultados, porque si las cosas no cambian, cuando se trata de las reglas, Max ha amenazado con retirarse de la Fórmula 1 al final de este año. Tiene que haber un cambio relevante para el próximo año. ¿Pasará? ¿No pasará? No lo sabemos. Yo sé que la FIA y algunos equipos quieren el cambio, así como Red Bull obviamente quiere mantener a Max Verstappen lo más feliz que se puede. Pero yo sé que hay equipos como Audi que invirtieron millones y millones y millones para desarrollar estos motores, tanto eléctrico como de combustión interna, solo para que los cambien ya en un año. No se puede justificar tan fácilmente en Alemania. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que Isaac Hadjar haga lo mejor que puede, ahorita que puede. Y esperemos ver que salga adelante el chico. No queremos que le caiga la maldición del segundo piloto de Red Bull. Sí, sin lugar a dudas, se ve que Red Bull está agarrando el ritmo otra vez, que siga mejorando y que desaparezca esta maldición ya. Que ahora tengamos dos buenos pilotos de Red Bull siempre. Constantes. Y Ricky, algo bien raro que vimos el domingo, y no se vio muy claro en la transmisión, pero nos enteramos después. Fernando Alonso se retira de la carrera. Eso ya es una cosa común este año, ¿no? Los Aston Martin no acabando es una cosa... A nadie los extraña. Pero la razón de su retiro fue lo que me extrañó mucho. No fue problema del motor, no fue problema de vibraciones. Fue un problema de su asiento. La forma en la que estaba sentado y la forma en la que está su asiento hecho, le estaba pellizcando de tal forma que empezó a perder sentimiento en sus extremidades. Por lo cual llegó a un punto donde tuvo que decir, hasta aquí llegué, no puedo continuar, y claramente se retiró. ¡Qué cosa tan rara! Nunca había escuchado un retiro por un asiento. Sí, también es nuevo para mí escuchar esto, que se adapta al asiento, le hacen especial, pero de plano no. Y bueno, este Aston Martin parece que desde que inició la temporada lo que les ha causado ha sido dolor a sus pilotos de una u otra forma. Y tanto físico como emocional. Sí, la verdad, ya no sé cuál es peor para ellos, pero se ve que le está costando bastante. Y algo que me costó a mí ver es el coche de Lego de Checo Pérez. No puedo pensar en una carrera donde no se haya deshecho una parte. Ahora, cuando vi la suspensión rota, dije, Checo, le había estado yendo tan bien. ¿Contra quién chocaste? ¿Contra qué pared chocaste? Cuando vieron la repetición, dije, ok,
se la pasamos. Le estaba yendo muy bien. Yo estaba prendiendo la veladora para puntos para Checo. Claramente no pasó. Esperemos que pueda pasar en Mónaco. Maybe Baku, que es en la pista, una pista donde Checo sabemos que le va bien. Vamos a ver. Vamos a ver, porque sí, esos pianos fueron suficientes para que el Cadillac dijera no más. Hasta aquí. Llegué, me exigieron muchísimo en el sprint, hice un carrerón, pero ya, Sí. no exageren. Un carrerón por fin de semana. Ya sé. Pero Ricky, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que le quieras decir a los podcasters del Gran Premio de Canadá? Te voy a dar un datazo porque Échalo. Charles Leclerc lleva en la Fórmula 1 desde el año 2018. O sea, ya son 8 añotes del chico estrella de Ferrari. Pero, ¿sabes tú cuántas victorias tiene Charles Leclerc en todos estos años? Tiene 7 Todas con victorias. Ferrari, claro. Sí, casi, tiene 8 victorias en total. Ujú. Mientras que el novato Kimi Antonelli en 4 carreras ya lleva la mitad de lo que este señor. ¿Tú crees Guau. que en las carreras que quedan este año alcance a Charles Leclerc? No tengo duda alguna que lo va a alcanzar. Ese Mercedes ahorita no se ve inalcanzable como el Mercedes 2014, pero definitivamente tiene una ventaja notable a los otros equipos. Yo creo que por ahí de la mitad de la temporada en adelante ya los otros equipos van a haber alcanzado a Mercedes, más que nada por el A-Duo y el tiempo de desarrollo que tienen permitido los coches dependiendo de dónde acabaron. En no solo la temporada pasada, sino que en la mitad de la temporada, justo para nivelar el juego. Pero yo creo que estas 6 carreras que siguen, Kimi y Russell van a tener todas las oportunidades para llevarse la mayoría de las victorias. No creo que todas, yo creo que van a chocar más pronto que tarde, pero sí se van a llevar varias, sin duda, los dos. Sin lugar a dudas. Y así pues, con este resultado en Canadá, el campeonato está con los Mercedes, los Ferraris, los McLaren, Max Verstappen, sorpresivamente Gasly en octavo, Wow, sorpresivamente Berman en noveno wow. y sorpresivamente Lawson en ¿Qué? décimo lugar. ¿El qué es ahí? Wow. Que lo disfrute mientras puede. Sí, y de Max para abajo la verdad está muy reñido, son muy pocos puntos los que separan a todos, entonces esos 3 lugares debajo de la tabla van a estar muy peleados. Esperemos que los primeros 7 puedan estar más peleados por el bien del show que a todos nos encanta tanto. Nos fascina el show. Pero bueno, Ricky, este es el momento de terminar el capítulo. Gracias, podcasters, por haber escuchado, por estar aquí con nosotros semana tras semana. Sin ustedes, nosotros no seríamos nada. Así que gracias, gracias, gracias. Nos veremos la próxima semana. No hay carrera la próxima semana, pero sí hay capítulo de su podcast favorito en habla hispana, el podcast. Si quieren saber más de la Fórmula 1, síganos en Instagram, síganos en Patreon. Ahí estaremos. Ahí estamos, podcasters. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.